¿Qué pasaría si te dijera que la historia que conoces fue construida como una muralla? Una muralla alta, pulida, aparentemente impenetrable. Detrás de ella se esconden piezas, fragmentos, artefactos y evidencias que nunca debieron salir a la luz. Objetos tan incómodos, tan adelantados a su tiempo, tan imposibles de clasificar, que las instituciones prefirieron hacer lo que mejor saben hacer cuando algo contradice el relato oficial en silencio. ¿Creerías que existen hallazgos arqueológicos reales, no? Teorías, no rumores, no historias de internet, sino piezas documentadas, fotografiadas, medidas y analizadas por científicos que simplemente desaparecieron de los informes, objetos que, si fueran aceptados oficialmente, obligarían a reescribir no un capítulo, sino toda la línea temporal de la civilización humana. La mayoría de la gente cree que la historia es un camino recto, una escalera ascendente, desde la piedra hasta los satélites. Pero la verdad es más obscura, más irregular, más inquietante. El pasado no es un libro ordenado, es un laberinto lleno de puertas cerradas, de sombras, de ecos que resuenan desde épocas que no deberían haber existido. Hay descubrimientos que desafían la lógica. Hay objetos fabricados con precisión milimétrica. Miles de años antes de la invención de las herramientas necesarias para crearlos, hay mapas que muestran tierras que, según la ciencia, permanecieron ocultas bajo el hielo durante milenios. Hay mecanismos que solo hoy, con ingeniería moderna, podemos entender. Y hay huellas humanas que aparecen en estratos geológicos, donde la propia existencia del ser humano resulta imposible. Lo más inquietante es que estos artefactos no están en museos, no se enseñan en las escuelas, no aparecen en los libros de texto. Muchos fueron encontrados por arqueólogos profesionales, llevados a laboratorios y examinados por expertos. Y después, como si una mano silenciosa hubiese decidido borrar su presencia, fueron archivados, ocultados o ridiculizados. ¿Por qué? ¿Por qué ciertos descubrimientos desaparecen en informes que se extravían accidentalmente? ¿Por qué algunos investigadores que los estudiaron fueron obligados a retractarse o quedaron marginados? ¿Por qué cada vez que uno de estos objetos sale a la luz, la respuesta oficial es la misma frase gastada en objeto fuera de contexto? Lo que estás a punto de ver no debería existir, ni según la arqueología, ni según la geología ni según la ingeniería moderna. Pero existe, y su mera existencia abre una grieta peligrosa en la versión oficial de la historia humana. Hoy nos adentraremos en esa grieta, en ese territorio prohibido donde las preguntas pesan más que las respuestas. Descubriremos artefactos que parecen haber sido diseñados, no talados. Objetos cuya función tecnológica solo podemos interpretar con conocimiento moderno. Piezas que contradicen por completo la idea de que las civilizaciones antiguas eran primitivas. Cada uno de estos descubrimientos fue estudiado, cada uno generó informes técnicos, y cada uno fue ocultado, minimizado o relegado al olvido. ¿Quién los creó? ¿De dónde vino ese conocimiento? ¿Es posible que existieran civilizaciones anteriores, más avanzadas, que desaparecieron sin dejar rastro, salvo estas huellas dispersas? ¿O somos una especie condenada a ciclos de ascenso y colapso, olvidando una y otra vez tecnologías que alguna vez dominamos? Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos hoy cambia todo, absolutamente todo. Y si quieres seguir descubriendo lo que la historia oficial no puede explicar, suscríbete ahora a La Verdad Oculta. Este viaje apenas comienza. Caso 1. El disco de Sabú, la aerodinámica del Egipto predinástico. El disco de Sabú fue hallado en la tumba del príncipe Sabú, hacia el 3100 a.C., mucho antes de la construcción de las pirámides. A simple vista, parece una pieza ritual, hasta que se analiza su forma en un cuerpo central cóncavo, conectado a 3 aletas curvas perfectamente simétricas, idénticas a las de una turbina moderna. Lo imposible es su manufactura. Egipto aún no tenía herramientas para tallar roca frágil con precisión milimétrica, ni para generar geometrías que hoy consideramos de ingeniería avanzada. Ingenieros contemporáneos escanearon el disco en 3D y lo sometieron a análisis de flujo aerodinámico. El resultado mostró un diseño pensado para rotar con estabilidad, reduciendo turbulencias y distribuyendo cargas internas. Ningún artefacto ceremonial necesita semejante nivel de ingeniería. Pregunta abierta. ¿Quién introdujo principios de aerodinámica miles de años antes de que existiera la ingeniería? Caso 2. El mapa de Piri Reis. Cartografía anterior a la historia. En 1513, el almirante otomano Piri Reis dibujó un mapa basándose en fuentes antiguas. El documento representa con sorprendente precisión las costas de América del Sur, pero sobre todo, algo prohibido: la Antártida sin hielo. Lo imposible
es evidente. La Antártida está cubierta por hielo desde hace miles de años. Para que esas costas fueran visibles, tendríamos que retroceder al final de la última glaciación, más de 6.0 años antes de la creación del mapa. Expertos en cartografía compararon el trazado con mediciones satelitales modernas. El ajuste es sorprendentemente exacto, especialmente en zonas que ni siquiera fueron oficialmente descubiertas hasta el siglo XIX. Pregunta abierta. ¿Quién cartografió continentes que, según la historia, nadie conocía? Caso 3. La batería de Bagdad en electricidad milenaria, descubierta cerca de Ctesifante, en Irak. Esta vasija cerámica contiene un cilindro de cobre, una varilla de hierro y restos de un líquido ácido. Es, técnicamente, una batería galvánica funcional del siglo II a.C., lo imposible es su uso. La electricidad no debería existir en ningún contexto del mundo antiguo. Ninguna cultura documentó conocimiento eléctrico hasta el siglo XVIII. Laboratorios replicaron la pieza produce 0,5 a 1 voltio, suficiente para galvanizar metales o activar pequeños mecanismos. La precisión del ensamblaje demuestra que no es accidental. Alguien sabía exactamente lo que estaba fabricando. Pregunta abierta. ¿Qué tecnología requería corriente eléctrica en pleno mundo antiguo? Caso 4. El artefacto de Dorchester metalurgia industrial, en estratos prehumanos, en 1851. Una explosión para extraer roca en Dorchester, Estados Unidos, hizo saltar por los aires un objeto metálico en una copa bicónica de aleación perfecta, decorada con grabados simétricos. El estrato donde estaba incrustada tenía más de 100.0 años. Lo imposible es la propia existencia del artefacto. Según la ciencia, los seres humanos modernos no estaban presentes en América hace 100.0 años. Y ni siquiera civilizaciones antiguas dominaban metalurgia de grado industrial. Analistas metalográficos detectaron una manufactura impecable, sin burbujas ni irregularidades, comparable a la precisión industrial de finales del siglo XIX. ¿Cómo llegó un objeto moderno a un estrato tan antiguo? Pregunta abierta. ¿Quién fabricaba metal con técnicas industriales en un tiempo donde la humanidad ni siquiera existía? Caso 5. Las piedras de Ican, conocimiento prohibido en roca volcánica, cerca del desierto de Ocucaje. En Perú, aparecieron miles de piedras volcánicas grabadas. Muchas son falsificaciones modernas, pero otras muestran pátinas y microerosiones auténticas, imposibles de replicar. Y lo que representan es lo más inquietante. En ellas aparecen mapas celestes avanzados, operaciones quirúrgicas, órganos dibujados con precisión anatómica y escenas de seres humanos conviviendo con animales extintos hace millones de años. Lo imposible no es la iconografía, es el conocimiento que implica anatomía detallada, estrellas y constelaciones representadas con escalas geométricas, escenas que parecen describir técnicas médicas imposibles para cualquier cultura precolombina. Análisis microscópicos realizados en varias piedras muestran costras minerales antiguas, lo que indica antigüedad real en al menos parte de la colección. Pregunta abierta. ¿Estamos frente al registro fragmentado de un conocimiento perdido? ¿O de algo aún más profundo? Cuando observamos cada uno de estos hallazgos por separado, es fácil que los defensores de la historia oficial intenten explicarlos como simples anomalías, errores de datación, confusiones o fraudes, pero cuando los colocamos uno al lado del otro, cuando los leemos como piezas de un mismo archivo, disperso, la versión oficial comienza a resquebrajarse. No estamos ante objetos aislados, estamos ante un patrón global, persistente, transversal, a civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí. El disco de Sabú, el mapa de Peary, Reis, la batería de Bagdad, el artefacto de Dorchester y las piedras de Ica comparten un hilo común. Ninguno encaja en la narrativa aceptada, y sin embargo todos muestran niveles de conocimiento técnico que anticipan avances que, según la cronología oficial, solo deberían aparecer miles de años más tarde. Aerodinámica, electricidad, cartografía de precisión, metalurgia o industrial, anatomía avanzada, astronomía especializada. ¿Cómo es posible que culturas que se supone primitivas manejaran conceptos que hoy asociamos a ingeniería moderna? El patrón se vuelve aún más inquietante si analizamos las disciplinas implicadas. Cada uno de estos artefactos señala un área del conocimiento humano que en su época debería haber sido inalcanzable. ¿Cómo explicar que egipcios predinásticos diseñaran formas optimizadas para el flujo de aire? ¿Cómo comprender que un mapa del siglo XVI incluye información geográfica accesible solo mediante tecnología satelital? ¿Cómo aceptar que un pueblo mesopotámico fabricara un generador eléctrico funcional? ¿O que una copa metálica con aleación moderna
aparezca en un estrato geológico anterior al surgimiento del ser humano? Estas preguntas no surgen de creencias ni de esoterismo, surgen del análisis técnico, de la ingeniería de la química, de la geología y de la metrología. Cuando expertos contemporáneos estudian estos objetos, lo que encuentran no son coincidencias, sino patrones de precisión, características repetidas que indican diseño, planificación y conocimiento previo. Entonces, ¿qué podemos deducir de este conjunto de evidencias dispersas? Existen varias hipótesis, ninguna concluyente, pero todas profundamente perturbadoras. 1. Genios aislados que vivieron en sociedades incapaces de comprenderlos. Tal vez hubo inventores cuya genialidad emergió miles de años antes de su tiempo. Sus descubrimientos podrían haber muerto con ellos, dejando solo fragmentos. Pero esta explicación, aunque posible, no resuelve lo más inquietante, como aparecen huellas de tecnologías avanzadas en sociedades completamente distintas, con siglos, incluso milenios de separación. 2. Tradiciones técnicas antiguas que colapsaron. Algunas culturas pudieron haber desarrollado conocimientos que luego desaparecieron por guerras, sequías, epidemias o catástrofes globales. La humanidad podría haber olvidado parte de su propio pasado. Sin embargo, esto tampoco explica por qué los objetos más avanzados suelen aparecer en épocas muy tempranas, casi como si fueran vestigios iniciales de algo anterior. 3. Una civilización primigenia avanzada. La hipótesis más polémica plantea que antes de las culturas que conocemos, Egipto, Samiria, Babilonia, Grecia, pudo existir una civilización madre tecnológica o menche adelantada, destruida por algún evento catastrófico que borró su memoria, dejando únicamente fragmentos de artefactos dispersos, mapas incompletos, conocimientos transmitidos oralmente, finalmente, olvidados. Muchos investigadores independientes sugieren que pueblos ancestrales heredaron conocimientos sin entenderlos por completo, como sombras de un pasado remoto. Esta teoría encaja sorprendentemente bien con los patrones observados, en ciclos de ascenso y colapso tecnológico. Tal vez la humanidad no avanza en línea recta, sino en ciclos. Una civilización florece, desarrolla tecnologías avanzadas, colapsa, y siglos después otra sociedad renace desde las ruinas, sin saber que está caminando sobre las huellas de quienes la precedieron. Este modelo explica por qué encontramos conocimiento avanzado, incrustado en culturas antiguas. No fueron ellos quienes lo desarrollaron, sino herederos inconscientes de un legado previo. Sea cual sea la explicación, una conclusión es inevitable. En la historia humana, no es una escalera ascendente, es un rompecabezas incompleto. Un rompecabezas cuyas piezas más importantes están perdidas, enterradas o deliberadamente ocultadas. Y cada vez que una de esas piezas sale a la luz, la narrativa oficial se tambalea. Nos enseñaron que somos la cúspide de la evolución tecnológica. Pero estos artefactos, silenciosos y desafiantes, parecen susurrarnos otra posibilidad. Quizá no somos los primeros. Quizá solo somos los últimos, de una larga cadena que se repite. Cuando observamos cada uno de estos hallazgos por separado, es fácil que los defensores de la historia oficial intenten explicarlos como simples anomalías, errores de datación, confusiones o fraudes, pero cuando los colocamos uno al lado del otro, cuando los leemos como piezas de un mismo archivo, disperso, la versión oficial comienza a resquebrajarse. No estamos ante objetos aislados, estamos ante un patrón global, persistente, transversal, a civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí, el disco de Sabu, el mapa de Piri, Reis, la batería de Bagdad, el artefacto de Dorchester y las piedras de Ica, comparten un hilo común. Ninguno encaja en la narrativa aceptada, y sin embargo todos muestran niveles de conocimiento técnico que anticipan avances, que según la cronología oficial, solo deberían aparecer miles de años más tarde. Aerodinámica, electricidad, cartografía de precisión, metalurgia o industrial, anatomía avanzada, astronomía especializada. ¿Cómo es posible que culturas que se supone primitivas manejaran conceptos que hoy asociamos a ingeniería moderna? El patrón se vuelve aún más inquietante si analizamos las disciplinas implicadas. Cada uno de estos artefactos señala un área del conocimiento humano que en su época debería haber sido inalcanzable. ¿Cómo explicar que egipcios predinásticos diseñaran formas optimizadas para el flujo de aire? ¿Cómo comprender que un mapa del siglo XVI incluye información geográfica accesible solo mediante tecnología satelital? ¿Cómo aceptar que un pueblo mesopotámico fabricara un generador eléctrico funcional, o que una copa metálica con aleación moderna aparezca en un estrato geológico anterior al surgimiento del ser humano? Estas preguntas no surgen de creencias ni de esoterismo,
surgen del análisis técnico, de la ingeniería de la química, de la geología y de la metrología. Cuando expertos contemporáneos estudian estos objetos, lo que encuentran no son coincidencias, sino patrones de precisión, características repetidas que indican diseño, planificación y conocimiento previo. Entonces, ¿qué podemos deducir de este conjunto de evidencias dispersas? Existen varias hipótesis, ninguna concluyente, pero todas profundamente perturbadoras. 1. Genios aislados que vivieron en sociedades incapaces de comprenderlos. Tal vez hubo inventores cuya genialidad emergió miles de años antes de su tiempo. Sus descubrimientos podrían haber muerto con ellos, dejando solo fragmentos. Pero esta explicación, aunque posible, no resuelve lo más inquietante, como aparecen huellas de tecnologías avanzadas en sociedades completamente distintas, con siglos, incluso milenios de separación. 2. Tradiciones técnicas antiguas que colapsaron. Algunas culturas pudieron haber desarrollado conocimientos que luego desaparecieron por guerras, sequías, epidemias o catástrofes globales. La humanidad podría haber olvidado parte de su propio pasado. Sin embargo, esto tampoco explica por qué los objetos más avanzados suelen aparecer en épocas muy tempranas, casi como si fueran vestigios iniciales de algo anterior. 3. Una civilización primigenia avanzada. La hipótesis más polémica plantea que antes de las culturas que conocemos, Egipto, Samiria, Babilonia, Grecia, pudo existir una civilización madre tecnológica o menche adelantada, destruida por algún evento catastrófico que borró su memoria, dejando únicamente fragmentos de artefactos dispersos, mapas incompletos, conocimientos transmitidos oralmente, finalmente, olvidados. Muchos investigadores independientes sugieren que pueblos ancestrales heredaron conocimientos sin entenderlos por completo, como sombras de un pasado remoto. Esta teoría encaja sorprendentemente bien con los patrones observados, en ciclos de ascenso y colapso tecnológico. Tal vez la humanidad no avanza en línea recta, sino en ciclos. Una civilización florece, desarrolla tecnologías avanzadas, colapsa, y siglos después otra sociedad renace desde las ruinas, sin saber que está caminando sobre las huellas de quienes la precedieron. Este modelo explica por qué encontramos conocimiento avanzado, incrustado en culturas antiguas. No fueron ellos quienes lo desarrollaron, sino herederos inconscientes de un legado previo. Sea cual sea la explicación, una conclusión es inevitable. En la historia humana, no es una escalera ascendente, es un rompecabezas incompleto. Un rompecabezas cuyas piezas más importantes están perdidas, enterradas o deliberadamente ocultadas. Y cada vez que una de esas piezas sale a la luz, la narrativa oficial se tambalea. Nos enseñaron que somos la cúspide de la evolución tecnológica. Pero estos artefactos, silenciosos y desafiantes, parecen susurrarnos otra posibilidad. Quizá no somos los primeros. Quizá solo somos los últimos, de una larga cadena que se repite,